Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen: este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en Él se complacía. Pero eres tú quien me dio la vida. Eres tú quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer, fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre, y tú eras ya mi Dios. No te apartes de mí, que me cerca la angustia, y nadie viene en mi ayuda. Mucha gente poderosa me rodea. Son fuertes como toros de Basán, como leones feroces y rugientes. Abren sus fauces, dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón, dentro del pecho, se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha acercado una banda de malvados. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos, mientras ellos se regodean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi ayuda. Rescata de la espada y de esos perros la única vida que tengo. Sálvame de las fauces de esos leones. Líbrame de los cuernos de esos búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la comunidad. Ustedes, los que temen al Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, denle gloria. Hijos todos de Israel, adórenlo. El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, les responde. Yo lo alabaré en medio de la comunidad, y ante los que le temen cumpliré mis promesas. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Los que buscan al Señor lo alabarán y tendrán una larga vida. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a Él se volverán. Ante Él se inclinarán todas las naciones. El reinado es del Señor y Él gobierna a todas las naciones. Todos los poderosos de la tierra lo adorarán. Todos los mortales le rendirán pleitesía. Todos los que no tienen vida propia. Las generaciones futuras le servirán y hablarán del Señor a la generación venidera. Se dirá a los que aún no han nacido:
que el Señor es justo en todo lo que hace. Escribió Ray Stedman: todo el mundo sabe que el 22 de noviembre de 1963, el presidente John Kennedy fue asesinado en Dallas mientras viajaba por una calle en su automóvil. Supongamos que existiera, dice Ray Stedman, un documento que predijo aquel evento y que supimos que fue escrito en el año 963 después de Cristo. Eso es aproximadamente en la época del apogeo del Imperio Bizantino, cuando la mayor parte del mundo occidental estaba gobernado desde Constantinopla. Gran parte de Europa estaba escasamente habitada por tribus bárbaras y América aún no había sido descubierta. Supongamos que se hubiera preparado un documento en esta época antigua que predijo que llegaría el momento en que un hombre de gran prominencia, un jefe de una gran nación, estaría cabalgando por una calle importante de la ciudad en un carro de metal no tirado por caballos y que moriría repentinamente porque un trozo de metal se incrustó en su cerebro, un trozo de metal arrojado por un arma también de hierro, apuntada hacia él desde un edificio alto, y que su muerte tendría un efecto mundial y causaría un duelo mundial. ¿Puede imaginarse el asombro que se llevaría a cabo si eso hubiera sido así? Si en el año 963 hubieran anticipado la muerte de Kennedy. Bueno, tal predicción sería similar a la del Salmo 22, salvo que estamos hablando acerca de Jesucristo y su muerte en la cruz. Esa predicción hipotética se habría hecho incluso antes de la invención del automóvil o de las armas de fuego, y 500 antes del descubrimiento de América. Esto en cuanto a Kennedy. Se consideraría fantásticamente exacto. Pero esto es exactamente lo que ocurre con el Salmo 22, que comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este Salmo 22 incluye, como dice Birsby, una trilogía en cuanto a los salmos de Cristo como pastor. El Salmo 22 es el buen pastor que muere por sus ovejas. Como diría en Juan capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo 23, dentro de esta trilogía, es el pastor que vive para las ovejas, que las guía, que las alimenta. Y el Salmo 24 es el pastor principal que regresa para recompensar por su servicio, como dice 1 Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, en esto hay una descripción en este Salmo 22 que acabamos de leer. Hay una descripción. Una descripción es un discurso oral o escrito que explica cómo es una cosa, una persona o un lugar. En este caso, esta descripción del Salmo 23 es una descripción, en primer lugar, del Calvario, la muerte del Señor Jesucristo. Es un salmo de David, pero es un salmo que se considera como mesiánico. Quizás nos han explicado ya lo que es un salmo
mesiánico. Un salmo mesiánico porque habla del Mesías. Mucho tiempo antes de que Jesús llegara a nacer en este mundo, se habla acerca de él, que contiene un salmo que contiene una referencia directa hacia él y que después en el Nuevo Testamento se explica que ese salmo fue escrito pensando en una referencia a Cristo. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es Lucas 24, 44. Y sabemos que David era profeta, según nos dice Hechos capítulo 2, versículo 30. Y siendo profeta, David habló acerca de Jesucristo y de esta muerte. Es como si Jesús estuviera expresando todas estas palabras del Salmo 22. Hay algo notable, no hay confesión de pecados en este Salmo, no hay un deseo de una imprecación o un deseo de venganza sobre los enemigos, como deseando que le ocurra algo malo. Y hay un montón de similitudes en el tema de este salmo con la muerte de Jesús en el Calvario. Es como si estuviera pintando el Calvario allí. Dice la primera expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es la palabra del Señor Jesús cuando dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el capítulo 22, versículo 7 de este salmo dice, todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Bueno, primero, todos los que me ven me escarnecen. Y eso repitió Jesús en Mateo 27, 39 y los paralelos en Marcos y Lucas. Se encomendó a Dios, líbrele él. Es la expresión de Mateo 27, 43 también. Luego dice, repartieron entre sí mis vestidos, el Salmo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Referencia que toma Mateo 27, 35, Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 y Juan 19, 24. Luego dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y esta es la referencia que toma Hebreos capítulo 2, versículo 12. Y también el Salmo 22, 16 dice, horadaron mis manos y mis pies, me han traspasado las manos y los pies. Experiencia de Cristo Jesús, entre muchas otras que cuando estamos leyendo este salmo nos viene a la mente. Es una descripción perfecta del Calvario de Jesús, del momento cuando Jesús muere allí en la cruz, cuando muere crucificado. Este es el panorama que pinta el salmista David, una descripción del Calvario, tantos años antes. No fue algo fuera de control. Fue algo que Dios tenía dentro de sus planes para la salvación tuya y para la salvación mía, para la salvación de la humanidad. Pero esta imagen que David mira en profecía y escribe en este Salmo 22, no solamente mira el panorama y presenta el panorama del Calvario y de la muerte de Jesús en la cruz, sino que mira también
el corazón de Jesús, los pensamientos y los sentimientos de Jesús. No lo mira solamente de afuera, sino que está describiendo aquellas palabras y aquellos pensamientos que Jesús iba a tener en el momento de morir allí. Vio la escena de la cruz, pero vio el corazón también del Señor. En primer lugar, el corazón que se duele, abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto dice el Señor a la hora novena, tomando las palabras de este salmo y haciéndolas propias. Jesús dijo en su momento, el Padre siempre está conmigo. Marcos 15, 34. Sin embargo, ahora Él dice, al advertir que los discípulos lo dejarían antes, el Padre siempre está conmigo, pero ustedes se van a ir. Sin embargo, ahora dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque hubo un propósito deliberado de desamparar cuando Dios retira su presencia. Y esto es lo que recordamos en esta Semana Santa. Dios retira su presencia de la vida del Señor Jesús. El que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando fue el bautismo del Señor Jesús. En este momento se retira de ese lugar de la cruz y las tinieblas son el símbolo gráfico más elocuente. No hay absolutamente nada en Él, en Jesús, que merezca tal abandono. Y sin embargo, Él está abandonado. En la cruz, Jesús fue hecho pecado por todos nosotros, dice Pablo a los Corintios. Fue hecho maldición, dice a los Gálatas. El Señor Jesús, estando allí en la cruz, y al apartarse la presencia del Padre, el Señor recibió la pena, el castigo de los pecados de toda la humanidad, aun cuando todavía está diciendo, Dios mío, Dios mío. Fue abandonado por el Padre por amor a nosotros, pero también fue despreciado por propios y extraños. Versículos 6 al 11 de este salmo dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y esto que ya leímos, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Soy gusano y no hombre, me tratan como un gusano. Jesús en muchas oportunidades dijo, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, pero en este momento dice, yo soy gusano, no en esencia, en naturaleza, sino que la gente lo estaba tomando así. Pero hay algo que destacamos también en cuanto a esta expresión, mas yo soy gusano. El tola, dice Harry Ironside, del Oriente, es un gusanito algo parecido a la cochinilla de México que se alimenta de cierto tipo de cactus. El pueblo sacude esta mata hasta que las cochinillas caen en una palangana y luego exprimen los insectos, y la sangre de la cochinilla es el tinte brillante que se emplea en las telas tan coloridas del pueblo mexicano. Y el Señor Jesús dice, yo soy gusano, soy el tola. Él tuvo que ser estrujado en la muerte para que usted y yo fuésemos vestidos de gloria. Las vestiduras espléndidas de nuestra salvación son producto de su sufrimiento y muerte. Y en esta consideración, la gente meneaba su cabeza al pasar diciendo que le salve Dios.
Pero en tercer lugar, no solamente fue abandonado por el Padre, sino despreciado por todos aquellos que le rodeaban, propios y extraños, también fue condenado por la ley. Y el capítulo 12 y desde el capítulo 22 de Salmos, desde el 12 hasta el 21, describe todo este ataque que sufrió Jesús de parte de un juicio mal practicado, con muchos vicios que lo anularían en cualquier otra corte. Pero él nombra a aquellos que lo atacaban como perros, como toros y como leones, como animales que vienen a tomar sus ropas y a quitárselas. Cuando yo pensaba en esto del Señor Jesús, cuando está allí en la cruz, recordaba algo que ocurre cuando un esposo muere y la esposa queda viuda. Y llega el momento que la esposa nunca va a usar la ropa que era del esposo, y entonces decide desprenderse de toda esta ropa y entregarla. Y muchas veces recibimos en nuestros roperos comunitarios ropas de hombres que han fallecido y que las viudas la han entregado. Recordaba el tiempo que falleció papá también, y esa misma entrega de esas ropas, y esa misma entrega que después hicimos en división con mis hermanos de las herramientas y de los libros y algunas cosas así. Pero ¿qué pasaría si alguno en este momento viniera y me dijera, bueno, ¿quién quiere estas herramientas de Héctor Gaidú? ¿Quién quiere estos libros? Y se empezaran a llevar todas mis cosas mientras yo todavía estoy vivo. Porque eso es algo que le pasa a Jesús. Jesús está vivo, está allí en la cruz, pero reparten sus vestidos, sus pertenencias. Nunca más se iba a cubrir con esos vestidos. Indefectiblemente iba a morir. Siendo juzgado por el Sanedrín y por Pilato de una manera tremendamente equivocada, con burlas. Y entonces él dice, en cuanto a la experiencia de la crucifixión, soy como agua derramada, tengo dislocados los huesos. No nombra que haya partido los huesos, porque en esto, según también el Evangelio de Juan, es David el que da testimonio de que el Señor Jesús mira su cuerpo y que puede contar sus huesos, pero no nombra que ninguno haya sido roto. Y en el Nuevo Testamento, Juan cuidadosamente registra esto. Juan 19, 31 al 37, que es el cumplimiento de la profecía, así como era también el patrón en cuanto al Cordero de la Pascua, que es tipo de Jesús también. David examinó las heridas y entendió que no tenía huesos rotos. Esto está diciendo acerca de Jesús. Aun cuando horadaron las manos y los pies, es notable que David describiera la crucifixión porque no era un medio judío de pena capital. Los judíos, cuando querían dar muerte a alguien, lo apedreaban, pero no lo crucificaban. Y tanto tiempo antes, este rechazo del pueblo, de la ley y este abandono de Dios es manifestado en esta era de los romanos a través de la crucifixión. Pero no solamente es la descripción del sufrimiento tremendo de Cristo Jesús allí en la cruz, de lo que él sentía, del hecho objetivo de esa muerte allí en el Gólgota, sino es una descripción del futuro glorioso del Señor. Ahora la mirada no es para el Calvario,
no es para el interior del corazón del Señor Jesús, sino es para adelante. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O como dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación le alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel. Y dice el 25 en la Nueva Versión Internacional, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Y más adelante, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. El Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia, que se cumplió justicia de Dios y que Dios está satisfecho. Esta es la descripción del futuro glorioso del Señor. Nunca habla de que muerto y en la tumba se terminó todo, porque acá está pintando el panorama de la resurrección, esta gran asamblea que cita Hebreos capítulo 2, versículo 12. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escribió un mensaje en una ocasión y lo predicó acerca de la fe de los escarnecedores. Esto que están diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y él dice 4 cosas muy interesantes. Primero, es un hombre lleno verdaderamente de gracia. Su confianza en Dios es conocida. La confianza de David en Dios es conocida, pero la confianza de Jesús en el Padre es conocida. Es un hombre lleno verdaderamente de gracia. Su confianza en Dios es conocida. Segundo lugar, esta confianza por hombres creyentes no es entendida por el mundo. Uno puede confiar en Dios y vivir la vida y el mundo no lo va a entender. El mundo no lo va a entender. El mundo se va a burlar. En tercer lugar, dice, esta verdadera fe casi con certeza será escarnecida en un momento u otro. Nuestra fe es burlada por el mundo. Pero en cuarto lugar, llegará el tiempo cuando un hombre de fe, quien ha confiado en Dios, será justificado en abundancia. Amén. Y a esto decimos amén, porque esto ocurrió con el Señor Jesucristo a través de la resurrección y el reconocimiento de su vida y su ministerio, que Él era realmente el Mesías, pero será también en nosotros, si confiamos en Él, a pesar de que haya burladores, a pesar que el mundo no lo entienda, pero hay un futuro glorioso. Y este es el futuro que está describiendo también el Salmo 22, con la figura de un banquete mesiánico, cuando en los cielos nosotros estemos gozando en las bodas del Cordero, en la presencia del Señor, en un futuro glorioso. Esto es la resurrección. Y si nosotros podemos estar mirando en estos días que recordamos la pasión de Jesucristo, que recordamos su muerte, no podemos dejar de recordar su resurrección, porque en su victoria tenemos nosotros también nuestra victoria y tenemos un futuro glorioso. Por eso es que habla también capítulo 22 en los Salmos, versos 30 y 31, de las generaciones venideras, que esto nos incluyen. Nos están nombrando a nosotros que recibiremos los beneficios de la expiación. Y el reino no será temporal, sino que todas estas bendiciones serán eternas y pasarán de una generación a otra. Esto nos ayuda verdaderamente en el presente, en este tiempo de lo que estamos viviendo, para soportar, para enfrentar victoriosamente. Tenemos puesta nuestra fe en este Señor que murió por nosotros,
en este anuncio del Calvario que fue presentado tanto tiempo antes, en este reflejar el sentimiento del corazón y el pensamiento de Cristo Jesús al morir allí en la cruz, y de esta victoria que Jesús dijo es para también disfrutar nosotros. Gracias, oh Dios, por la muerte de Jesús, ocupando nuestro lugar allí en el Calvario. Nosotros declaramos nuestra fe en Él, y a pesar de que también recibimos burlas y desprecios, pero Señor, afirmamos nuestra fe en Él. Declaramos que recibimos ese amor tuyo manifestado en la muerte de Cristo Jesús. Y nuestra respuesta hacia ti es agradecimiento y es fe. Reconocemos que tú nos permites y nos bendices de tal forma que podemos vivir a la luz de la victoria en la resurrección de Cristo Jesús. Ponemos todas nuestras luchas y todas nuestras cargas delante de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para la gloria tuya y por su nombre. Amén.